Lucha todo lo que quieras, así hacerte el amor será más salvaje y placentero, dijo él. Ella jamás imaginó que el fuego de su propio espíritu sería la jaula y la llave de su destino, atrayendo a una bestia que no quería domarla, sino arder con ella. Su secuestro no fue el final de su libertad, sino el salvaje y aterrador comienzo de la verdadera. Un hombre la tomó contra su voluntad solo para enseñarle lo que era ser voluntariamente salvaje. Antes de empezar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde nos estás viendo. Que tu vida esté llena de bendiciones. Si ya te suscribiste al botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas con historias especiales y también picantes. Así nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Ahora, comencemos. La vida en Providence, Montana, en el año de Nuestro Señor de 1905, se movía al ritmo lento y predecible de las estaciones y los sermones del domingo. Elara, con 22 años y el cabello del color del fuego del atardecer, sentía que cada uno de esos sermones, pronunciados por la voz retumbante de su propio padre, el pastor Michael, era un clavo más en el ataúd de su espíritu. Providence era un pueblo de miradas furtivas y juicios silenciosos, un lugar donde la piedad se medía por la rigidez de la espalda y la docilidad de la mirada. Y Elara no era dócil. Un fuego ardía en ella, una rebelión silenciosa que se manifestaba en la forma en que montaba a su yegua, Tormenta, a galope tendido por las praderas. Sintiendo el viento tirar de los alfileres de su moño como si intentara liberarla. O en la manera en que sus ojos verdes, a menudo descritos como demasiado vivos por las matronas del pueblo, se clavaban en los de cualquiera que osara sermonearla sobre el decoro. Su padre la amaba, a su manera severa y temerosa de Dios, pero la veía como un alma en peligro, una brasa ardiente que amenazaba con incendiar el orden sagrado de su comunidad. Una mujer debe ser un arroyo apacible, hija, no una cascada embravecida, le decía a menudo, su rostro surcado por la preocupación. Pero Elara sentía que el arroyo apacible se estancaba y se pudría, y ella anhelaba la fuerza y la libertad de la cascada. Su pretendiente oficial, Samuel, el hijo del herrero, era la personificación del arroyo apacible. Un hombre bueno, fuerte y predecible, con manos callosas y una sonrisa amable que no llegaba a tocar la chispa inquieta que vivía dentro de Elara. Él le hablaba de un futuro de hijos, de una casa con un porche blanco y de seguridad. Para cualquier otra mujer de Providence, era un sueño. Para Elara, era una sentencia. Un día, mientras ayudaba a regañadientes en la tienda de abarrotes del señor Abernathy, escuchó la palabra que helaba la sangre de los niños y hacía que los hombres adultos revisaran sus cerrojos por la noche: Blackwood. Silas Blackwood. El hombre de la montaña. La bestia. Las historias que lo rodeaban eran tan densas y oscuras como los bosques de pinos que cubrían las cordilleras. Decían que era un gigante, con la fuerza de un oso grizzly y el temperamento de un lobo acorralado. Un trampero que vivía solo en las alturas indómitas, comerciando con pieles raras veces al año, descendiendo al pueblo como un fantasma sombrío que hacía que la gente se persignara a su paso. Nadie conocía su historia, de dónde venía o por qué había elegido el exilio de las cumbres. Era simplemente una fuerza de la naturaleza, una parte del salvaje oeste que se negaba a ser domesticada, al igual que las tormentas de nieve y los depredadores que acechaban en la noche. Aquel día, el tintineo de la campana de la puerta de la tienda fue diferente. Más pesado. El aire se cargó de una tensión palpable, como la quietud que precede a una tormenta eléctrica. El señor Abernathy palideció. Los pocos clientes que había dentro se quedaron paralizados. Y entonces él entró. Silas Blackwood no entró, llenó el espacio. Era inmenso. Su cabeza casi rozaba el marco de la puerta, y sus hombros parecían tan anchos como la puerta misma. Vestía con pieles y cuero curtido, gastados por los elementos, y una barba espesa y oscura cubría la mitad inferior de su rostro, haciendo que sus ojos, de un sorprendente e intenso color gris acero, parecieran aún más penetrantes. Se movía con una economía de movimiento depredadora, sin prisa, pero con una certeza que irradiaba poder. Elara, que estaba ordenando unas latas en una estantería, se giró al sentir el cambio en la atmósfera.
Y su mirada se encontró con la de él. El mundo pareció detenerse. Los otros hombres la miraban con una mezcla de deseo y respeto por su condición de hija del pastor. Samuel la miraba con adoración de cachorro. Pero este hombre no la miraba. La veía. Sus ojos grises no se detuvieron en la curva de sus labios o en la delgadez de su cintura. Se clavaron directamente en el fuego de su interior, en la rebelión que ella tanto se esforzaba por ocultar. Fue como si un imán invisible conectara la naturaleza salvaje de él con la de ella. Un reconocimiento. Él pareció casi sorprendido, un ligero arqueo de una ceja oscura. Ella sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de algo mucho más peligroso y extraño. Una sensación de ser vista de verdad por primera vez en su vida. Sostuvo su mirada, desafiante, negándose a ser la primera en apartarla, una pequeña batalla de voluntades librada en el silencio polvoriento de una tienda de abarrotes. Una sonrisa casi imperceptible, más un gesto animal que un gesto de amabilidad, se dibujó en sus labios bajo la barba. Dejó una pila de pieles de castor en el mostrador, tomó una lista de provisiones y comenzó a señalar lo que quería con un dedo grueso como una salchicha. Su voz, cuando finalmente habló al señor Abernathy, era un retumbar bajo y gutural, como el de rocas moviéndose en las profundidades de la tierra. Harina. Sal. Café. Munición. Cada palabra era una orden, no una petición. Durante todo el proceso, el ara sintió su mirada sobre ella, no de forma lasciva, sino evaluadora. Intensa. Como si estuviera estudiando a una criatura salvaje que nunca antes había encontrado. Cuando él terminó sus compras, se echó el pesado saco a la espalda como si no fuera más que una almohada de plumas, y se giró para irse. Al pasar junto a ella, se detuvo por una fracción de segundo. El olor a pino, a cuero y a algo puramente masculino y terrenal la envolvió. Pelo de fuego, retumbó, su voz apenas un susurro, pero tan clara que pareció resonar en sus huesos. Un espíritu que hace juego. Y entonces, se fue. La campana tintineó de nuevo, esta vez sonando débil y ridícula. El ara se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas. No había sido un cumplido. Había sido una declaración. Una observación. Como un naturalista que identifica una nueva especie. Esa noche, no pudo dormir. La mirada de acero de Silas Blackwood la perseguía en la oscuridad y su voz profunda resonaba en sus oídos. El miedo se arremolinaba en su estómago, pero debajo de él, algo más profundo y aterrador se agitaba, una corriente de pura y electrizante emoción. Por primera vez, alguien no había visto a la dócil hija del pastor que debía ser, sino a la mujer indómita que era. Y esa persona era la bestia de la que todos le habían advertido. Las siguientes semanas transcurrieron con una lentitud tortuosa. El ara intentó ahuyentar el recuerdo de aquel encuentro, centrándose en sus deberes, soportando las atenciones de Samuel, rezando junto a su padre. Pero la vida en Providence le parecía ahora más pequeña, sus colores más apagados, sus reglas más asfixiantes. A menudo se encontraba mirando hacia las montañas, hacia las cumbres azules y distantes donde vivía el hombre que la había visto de verdad. Era una atracción peligrosa, como la de una polilla hacia una llama, y se odiaba por ello. Un día, incapaz de soportar más la opresión del pueblo, ensilló a tormenta y galopó hacia las colinas, más lejos de lo que solía aventurarse. Necesitaba aire, espacio, la sensación del viento salvaje contra su rostro. Se adentró en un sendero boscoso que empezaba a ascender por las estribaciones de la montaña, un lugar donde el silencio solo era roto por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El sol se filtraba a través de las altas copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo del bosque. Se sentía libre. Viva. Fue entonces cuando Tormenta se detuvo en seco, relinchando nerviosamente, con las orejas hacia atrás. El ara se tensó, escudriñando el bosque. Un enorme nubarrón gris estaba cubriendo el sol, y el aire se había vuelto repentinamente frío y pesado. Se avecinaba una tormenta. Tenía que volver. Pero cuando tiró de las riendas, una figura emergió de entre los árboles, tan silenciosa como un espectro. Silas Blackwood.
Su corazón dio un vuelco doloroso en su pecho. No llevaba su pesado saco de provisiones. Se interponía en su camino, con los brazos cruzados sobre su vasto pecho, una presencia imponente y sólida como las antiguas rocas que lo rodeaban. Parecía parte del paisaje, una extensión de la naturaleza salvaje. No deberías estar tan lejos de casa, pelo de fuego, su voz retumbó, haciendo vibrar el aire quieto. El ara sintió una oleada de ira desafiante. No es asunto tuyo donde estoy, espetó, intentando que su voz no temblara. Él dio un paso adelante. Tormenta piafó, asustada. Ahora lo es. Sin previo aviso, se abalanzó. El ara gritó, espoleando a Tormenta, pero él era increíblemente rápido para su tamaño. Una mano enorme agarró la brida, deteniendo a la yegua con una fuerza que parecía sobrehumana. Con la otra mano, la rodeó por la cintura y la arrancó de la silla de montar como si fuera una muñeca de trapo. Ella aterrizó contra su pecho, una pared de músculo duro y cálido que olía a bosque. Luchó. Luchó con la furia de una gata montesa acorralada. Le arañó la cara, le golpeó el pecho con los puños, le pateó las espinillas con sus botas. No sirvió de nada. Él apenas pareció notar sus golpes. Soportó su asalto con una calma exasperante, su agarre como el acero. Grita todo lo que quieras, dijo cerca de su oído, su aliento caliente contra su piel. Aquí solo te oirán los lobos. Y a ellos no les importará. La echó sobre su hombro sin esfuerzo. El mundo de El Ara se puso patas arriba, una vista confusa de suelo de bosque y botas enormes. El primer trueno retumbó en la distancia, un presagio ominoso. La subió a su propio caballo, un semental negro tan grande e intimidante como su dueño, y se montó detrás de ella, encerrándola entre sus brazos. El cuerpo de ella estaba presionado contra el de él, su espalda contra su pecho, su poderoso corazón latiendo a un ritmo constante y lento contra su propia taquicardia frenética. Era humillante. Aterrador. Y, para su horror, una parte profunda y primitiva de ella respondió a esa fuerza abrumadora. «¿A dónde me llevas?», gritó ella por encima del viento que empezaba a soplar. Él no respondió. Simplemente espoleó al caballo, que se adentró en el corazón del bosque, alejándose cada vez más de todo lo que ella conocía, mientras las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas, comenzaban a caer. El viaje fue un borrón de miedo y furia impotente. La tormenta se desató con toda su furia, un diluvio que empapó sus ropas y convirtió el sendero en un barrizal. El cuerpo de Silas la protegía de lo peor del viento y la lluvia, un escudo humano que, irónicamente, la mantenía caliente en medio del frío. Cada sacudida del caballo la presionaba más contra él, obligándola a ser consciente de cada músculo tenso, de la textura de su chaqueta de cuero mojado, del ritmo constante de su respiración. No intentó hablarle ni consolarla. Simplemente la sujetaba, una posesión, un objeto reclamado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño claro en lo alto de la montaña. Allí, contra un telón de fondo de pinos imponentes y rocas escarpadas, se alzaba una cabaña de troncos. Era grande y sólida, construida con la misma fuerza bruta y sin adornos que caracterizaba al hombre que la habitaba. El humo se elevaba perezosamente de la chimenea de piedra, una señal de vida en medio de la inmensa soledad. La deslizó del caballo y la empujó hacia la puerta. Por un momento, el ara pensó en correr, ¿pero hacia dónde? Estaba en su territorio, a millas de distancia de la civilización, con una tormenta rugiendo a su alrededor. No tenía ninguna posibilidad. Dentro, la cabaña era un reflejo de él. Un único espacio grande dominado por una enorme chimenea de piedra donde ardía un fuego crepitante. Pieles de oso y lobo cubrían el suelo y estaban colgadas en las paredes. Los muebles eran escasos y toscos, hechos a mano con madera maciza. Todo era funcional, masculino y olía a humo de leña y a algo más, algo que era únicamente él. Él cerró la pesada puerta de madera, el sonido definitivo cortando su último vínculo con el mundo exterior. Se giró para mirarla, su silueta recortada por el fuego. El agua goteaba de su pelo y su barba, y sus ojos grises la estudiaban con una intensidad insoportable.
El ara temblaba, en parte por el frío y en parte por el miedo puro, pero se negó a dejárselo ver. Levantó la barbilla, sus ojos verdes desafiantes. Eres un animal. Una bestia. Mi padre reunirá a todos los hombres del pueblo. Te cazarán como al perro rabioso que eres. Una risa baja y gutural brotó de su pecho. No era una risa alegre. Era el sonido del puro dominio. Tu padre y sus granjeros asustados no se atreverán a poner un pie en mis montañas. Este es mi reino, pelo de fuego. Y ahora, tú eres parte de él. Se acercó a ella, sus pasos lentos y deliberados. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared fría de troncos. Quedó atrapada. Dio una oportunidad cuando él se agachó para añadir un leño al fuego y cogió lo primero que tuvo a mano, un atizador de hierro. Lo blandió con ambas manos, su corazón latiendo salvajemente. Aléjate de mí. Él se enderezó lentamente, y la miró, luego al atizador, y esa casi sonrisa volvió a aparecer en sus labios. ¿Crees que eso me detendrá? Te abriré la cabeza si te acercas un paso más. Me gusta, retumbó él, dando un paso deliberado hacia ella. Me gusta tu fuego. El ara gritó de frustración y rabia y se lanzó hacia él, blandiendo el atizador. Él se movió con una velocidad cegadora, desviando el golpe con un antebrazo y agarrando sus muñecas con su otra mano. El atizador cayó al suelo con un ruido metálico. La fuerza de su agarre era aplastante. La empujó contra la pared, aprisionando su cuerpo con el suyo. Su rostro estaba a centímetros del de ella, y podía ver las motas de gris en sus ojos, como nubes de tormenta. El calor de su cuerpo la abrazaba a través de su ropa mojada. Luchó contra él, retorciéndose y forcejeando, un torbellino de furia impotente. Él la dejó luchar, observando sus esfuerzos con una expresión que era una extraña mezcla de diversión y admiración. Cuando ella finalmente se detuvo, jadeando, con las lágrimas de rabia picándole en los ojos, él bajó la cabeza hasta que sus labios rozaron su oreja. El vello de su nuca se erizó. Lucha todo lo que quieras, susurró, su voz una vibración profunda y oscura que resonó en cada fibra de su ser. Así hacerte el amor será más salvaje y placentero. La frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era la amenaza de un violador, fría y brutal. Era una promesa. Una promesa sombría y apasionada que reconocía su lucha no como un obstáculo, sino como un ingrediente. Su resistencia, su espíritu, era lo que él deseaba, el combustible para el fuego que quería encender. Se quedó paralizada, su mente tratando de procesar la enormidad de sus palabras. ¿Hacerle el amor? La idea era monstruosa, y sin embargo, sus palabras habían encendido algo prohibido y aterrador dentro de ella. Él pareció sentir su momentánea vacilación. Liberó una de sus manos y la usó para inclinarle la barbilla, obligándola a mirarlo. Sus ojos la devoraron. No quiero tus lágrimas. No quiero tu sumisión. Quiero tu fuego, el ara. Quiero que luches contra mí, para poder luchar de vuelta. Y entonces sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue un beso tierno. Fue un acto de posesión, salvaje y exigente. Sus labios eran duros y sabían a lluvia y a humo. La besó con una fuerza que le robó el aliento, su barba rascando su piel sensible. Por un instante, la sorpresa la dejó inerte, pero luego, el instinto de lucha resurgió y le mordió el labio inferior con todas sus fuerzas. Saboreó el sabor metálico de su sangre. Él se apartó con un gruñido, no de dolor, sino de placer crudo. Una gota de sangre perlaba su labio. Se la lamió lentamente, sus ojos grises nunca abandonaron los de ella. Sí, retumbó. Así. Volvió a besarla, y esta vez, ella estaba preparada. Se convirtió en una batalla. Sus bocas chocaron, sus lenguas se entrelazaron en una danza violenta de dominio y desafío. Ella empujaba, él empujaba de vuelta. Arañó su espalda, sus uñas buscando un punto débil en esa montaña de hombre. Él gimió en su boca, un sonido gutural de aprobación, y deslizó sus manos por su espalda, agarrando su trasero y apretándola contra su ingle dura y excitada.
Podía sentir el tamaño y la fuerza de su deseo contra ella, y un calor traicionero se extendió por su vientre. Este hombre, esta bestia, no quería romperla. Quería encontrar su igual. Quería una tormenta que pudiera igualar la suya. Sus manos subieron hasta el cuello de su vestido mojado y tiraron. La tela, debilitada por la lluvia, se rasgó con un sonido violento. El aire frío de la cabaña golpeó su piel, pero fue rápidamente reemplazado por el calor abrasador de sus manos y su boca. La levantó como si no pesara nada y la llevó hacia la enorme cama que ocupaba un rincón de la cabaña, una estructura de madera maciza cubierta con una montaña de pieles. La arrojó sobre las pieles suaves, y antes de que pudiera pensar en escapar, él estaba sobre ella, su peso inmovilizándola, su cuerpo un horno de calor. Él la despojó de los restos de su vestido mojado con una eficiencia brutal, sus ojos recorriendo cada centímetro de su piel desnuda con un hambre posesiva. Ella intentó cubrirse, un gesto instintivo de modestia que fue inútil. Él apartó sus manos y sujetó sus muñecas a cada lado de su cabeza, estirándola bajo él. Estaba completamente expuesta, vulnerable, y, sin embargo, el miedo comenzaba a ser reemplazado por una anticipación eléctrica y aterradora. «Mírame», ordenó, su voz ronca. Ella obedeció, su mirada verde desafiante clavada en su mirada de acero. «Quiero ver tu fuego cuando te tome. Quiero escuchar mi nombre en tus labios, no en un grito de miedo, sino en un grito de placer». La palabra salió de sus labios como un pecado, y un temblor la recorrió. Él se deshizo de su propia ropa con movimientos rápidos y urgentes. El ara contuvo el aliento al verlo completamente desnudo. Era una criatura de poder primordial. Músculos cincelados por una vida de trabajo duro, cicatrices que contaban historias silenciosas en su piel, y una masculinidad tan potente e innegable como la montaña misma. No había un ápice de suavidad en él. Era un depredador en su máxima expresión. Cuando se acomodó entre sus piernas, el contacto de su piel caliente contra la de ella fue una descarga eléctrica. Sus cuerpos encajaban, el de él duro y anguloso, el de ella suave y curvilíneo. Fue el choque de dos mundos. Y entonces, sin más preámbulos, la poseyó. No hubo delicadeza. Fue una invasión, una tormenta que rompía todas sus defensas. Un dolor agudo y ardiente la atravesó, y gritó, un sonido desgarrado de dolor y sorpresa. Pero él no se detuvo. Llenó su vacío, estirándola, reclamándola de una manera que era a la vez dolorosa y profundamente fundamental. Él se quedó quieto dentro de ella por un momento, dejándola acostumbrarse a su tamaño, su rostro enterrado en el hueco de su cuello. Su respiración era áspera, entrecortada. «Lucha conmigo, el ara», susurró contra su piel. «Dame todo lo que tienes». Y ella lo hizo. Impulsada por el dolor, la humillación y una nueva y extraña corriente de deseo, se arqueó contra él, tratando de desalojarlo, de luchar contra la invasión. Comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con un ritmo más fuerte, más profundo. Cada embestida era una declaración de dominio, pero ella le devolvía el golpe, clavando sus uñas en su espalda, moviendo sus caderas en un contrarritmo desafiante. El dolor comenzó a remitir, transformándose en una fricción cruda y abrasadora que poco a poco se convirtió en algo más. Un placer agudo, salvaje y prohibido. La cabaña se llenó de los sonidos de su unión, el choque de la piel, la respiración entrecortada, los gruñidos de él y los jadeos de ella. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre ellos, haciéndolos parecer dos criaturas primordiales en un ritual antiguo. Él observaba su rostro, sus ojos grises buscando cada parpadeo, cada gesto, cada indicio de que el fuego dentro de ella estaba respondiendo a él. Sus pulgares acariciaban la suave piel del interior de sus muñecas mientras la seguía sujetando. Vio cómo la ira en sus ojos verdes se mezclaba con la confusión, y luego, como la confusión comenzaba a rendirse a la sensación pura. Una nueva tensión comenzó a acumularse en su interior, un nudo apretado en la parte baja de su vientre que se hacía más y más tenso con cada una de sus profundas embestidas. Se sintió desmoronarse, perder el control, no por su fuerza, sino por la abrumadora respuesta de su propio cuerpo. Se aferró a él, su lucha transformándose en un abrazo desesperado. «Eso es», retumbó él,
sintiendo el cambio. Aumentó el ritmo, sus embestidas más rápidas, más duras, llevándola al borde de un precipicio que nunca supo que existía. Era demasiado. Era abrumador. Era todo lo que siempre había temido y deseado en secreto. El clímax la golpeó como un rayo. Su espalda se arqueó de las pieles, un grito desgarrado salió de sus labios, y no era de miedo. Era su nombre. Silas. Lo gritó, no como una rendición, sino como una conquista mutua. Un reconocimiento del poder que él había desatado en ella. En el momento en que su placer se apoderó de ella, él se rindió al suyo, hundiéndose profundamente en ella con un rugido gutural que pareció hacer temblar los mismos cimientos de la cabaña. Su liberación la llenó, caliente y potente, sellando su unión. Durante un largo rato, permanecieron así, entrelazados, sus cuerpos cubiertos de sudor, sus corazones latiendo al unísono. La tormenta de afuera había comenzado a amainar, al igual que la tormenta que los había consumido. Él se retiró de ella lentamente y se derrumbó a su lado, atrayéndola contra su costado, cubriendo a ambos con una pesada piel de oso. Ella se sentía dolorida, exhausta y completamente transformada. Odiaba a este hombre por lo que le había hecho, por haberla arrancado de su vida. Pero una parte de ella, una parte oscura y honesta, no podía odiar la forma en que la había hecho sentir. Por primera vez, se sentía vista. Por primera vez, se sentía igualada. Miró de reojo su rostro. En el sueño o en el agotamiento, sus facciones parecían menos duras. Una de sus enormes manos, callosa y marcada, descansaba posesivamente sobre su cadera. Notó algo en una pequeña mesa de noche junto a la cama. No era un cuchillo ni una herramienta. Era un pequeño pájaro de madera, exquisitamente tallado, con cada pluma detallada con una paciencia y un arte que contradecían por completo la imagen de la bestia bruta que acababa de poseerla. ¿Quién era este hombre? ¿Esta criatura de brutalidad y delicadeza? Cerró los ojos, el sonido de la lluvia menguante y la respiración profunda y constante del hombre a su lado llenando el silencio. Su secuestro había sido el acto más aterrador de su vida, pero esa primera unión salvaje había sido, de una manera retorcida y peligrosa, el primer acto verdaderamente honesto. Había luchado. Y había perdido. Pero también, de alguna extraña manera, había ganado. Había conocido una parte de sí misma que la vida en Providence nunca le habría permitido descubrir. Y mientras se hundía en un sueño inquieto y profundo, una pregunta aterradora se apoderó de su mente: ahora que la bestia la había reclamado, ¿realmente querría ser rescatada? El amanecer en las montañas de Montana era una criatura tímida. Se deslizaba sobre las cumbres, pintando el cielo de tonos pálidos de rosa y naranja antes de atreverse a descender a los valles profundos y boscosos. En la cabaña de Silas Blackwood, la luz que se filtraba a través de la única ventana era gris y tenue. El ara despertó lentamente, emergiendo de las profundidades de un sueño exhausto. Lo primero que sintió fue un dolor sordo y generalizado, un recordatorio contundente de la violencia y la pasión de la noche anterior. Su cuerpo, que antes le era tan familiar, se sentía ajeno, marcado y poseído. Se movió con cuidado sobre el lecho de pieles, y la pesada piel de oso que la cubría se deslizó, exponiendo su piel desnuda al aire fresco de la mañana. Se sentó de golpe, la modestia inculcada desde la cuna chocando con la cruda realidad de su situación. Estaba desnuda en la cama de su secuestrador. El fuego en la chimenea se había reducido a un lecho de brasas brillantes, emitiendo un calor suave. La cabaña estaba en silencio, a excepción del crepitar ocasional de la madera. Y entonces lo vio. Silas estaba sentado en una silla tosca junto al fuego, de espaldas a ella. Estaba completamente vestido y afilaba un enorme cuchillo de caza con una piedra de afilar, el sonido rítmico del acero contra la piedra llenando el silencio. No se había girado, pero ella supo, con una certeza escalofriante, que él era consciente de que estaba despierta. La ira, pura y candente, la inundó, borrando el dolor y la confusión. Era una bestia, un salvaje sin Dios que la había robado, la había forzado, la había mancillado. Se levantó de la cama, sin importarle su desnudez, y buscó a su alrededor algo que pudiera usar como arma.
Sus ojos se posaron en su vestido roto, un montón de tela mojada y desgarrada en el suelo. Humillación. Esa era el arma que él había usado contra ella. Agarró la piel de oso, envolviéndola alrededor de su cuerpo como un manto real, y caminó hacia él, con la cabeza en alto. «Quiero que me lleves de vuelta», dijo, su voz sorprendentemente firme. Silas no detuvo su tarea. El rasguido del cuchillo continuó su ritmo hipnótico. «No», respondió sin girarse, su voz un retumbo bajo. «¿Por qué?», espetó ella, plantándose detrás de él. «¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué es lo que quieres de mí?». Finalmente, dejó la piedra y el cuchillo a un lado. Se puso de pie y se giró lentamente para mirarla. A la luz de la mañana, parecía aún más grande, una montaña de hombre. Sus ojos grises la recorrieron, no con lujuria, sino con una curiosidad tranquila. «Quiero lo que vi en la tienda de abarrotes», dijo. «Vi un águila atrapada en una jaula de gorriones. Vi fuego a punto de ser extinguido por el agua sucia de un pueblo temeroso. Yo no quiero apagar tu fuego, Elara. Quiero darle un bosque entero para que arda». Sus palabras la desarmaron. Esperaba insultos, amenazas, una justificación brutal de sus acciones. No esperaba poesía. Una metáfora salvaje que llegaba directamente al corazón de su descontento. Se sintió expuesta de una manera que la desnudez no podía lograr. «Eres un monstruo», susurró, la convicción flaqueando en su voz. «Quizás», admitió él, encogiéndose de hombros. «Pero en mi mundo, los monstruos son libres». Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió instintivamente. Él se detuvo, levantando las manos en un gesto de paz. «No voy a hacerte daño. Nunca más contra tu voluntad». «Y me forzaste anoche», gritó ella, el dolor y la traición de ese acto resurgiendo. Una sombra cruzó su rostro. «Luchaste. Y tu cuerpo respondió. Pero te doy mi palabra. A partir de ahora, si te toco, será porque tú también lo quieres. Serás tú la que venga a mí». Se rió, una risa amarga y hueca. «Nunca. Preferiría morir antes que volver a tocarte». Él la miró con una intensidad que parecía desnudar su alma. «Todos decimos cosas que no queremos decir cuando tenemos miedo. Tienes ropa seca en ese baúl. Cámbiate. Prepararé el desayuno». Se dio la vuelta y se ocupó del fuego, dándole la espalda como si no fuera una amenaza en absoluto. Su indiferencia la enfureció más que cualquier agresión. Abrió el baúl de madera con desconfianza y encontró camisas de franela de hombre, gruesas y limpias, y un par de pantalones de cuero que parecían haber sido hechos para una mujer, aunque una mujer más pequeña. A regañadientes, se los puso. La camisa le llegaba hasta la mitad del muslo, y olía a él, a pino y a humo. Era extrañamente reconfortante. Los pantalones, sin embargo, se ajustaban a ella de una manera escandalosa, delineando sus caderas y piernas. En Providence, la habrían tachado de ramera. Aquí, se sentía, poderosa. Práctica. Desayunaron en silencio. Él le sirvió un plato de huevos revueltos con trozos de venado y un café negro y fuerte que sabía amargo y delicioso. Ella comió con un hambre voraz que la avergonzó. Mientras comía, estudió la cabaña, buscando una vía de escape. Solo había una puerta y una ventana. Y él estaba entre ella y ambas. Y luego vio de nuevo la pequeña talla en la mesita de noche. El pájaro. Cuando él se levantó para coger más café, ella se acercó y lo tomó. Era increíblemente detallado, la madera pulida hasta alcanzar un brillo suave. Las manos que la habían sujetado con una fuerza tan aplastante eran las mismas que habían creado este objeto de delicada belleza. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Él asintió, sirviendo el café. «Lo hago en invierno. Cuando la nieve es demasiado profunda para salir. Me ayuda a no volverme loco». Ella le devolvió el pájaro. ¿Por qué un monstruo querría tallar pájaros? Él la miró por encima de su taza. Quizás para recordar que no todo en el mundo tiene que estar enjaulado. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina.
Silas la ignoraba en gran medida, pero de una manera que no era cruel, sino que le daba espacio. Salía temprano por la mañana para revisar sus trampas y regresaba al atardecer. La dejaba sola en la cabaña, libre de ir y venir. Al principio, el ara pasó horas planeando su huida. Estudió el sol para orientarse. Trató de memorizar los senderos. Pero cada vez que se aventuraba fuera, la inmensidad del bosque la abrumaba. Cada árbol se parecía al anterior, cada arroyo sonaba igual. La montaña era un laberinto diseñado para tragarse a los desprevenidos. Se dio cuenta de que no la mantenía prisionera con cerraduras y cadenas, sino con la naturaleza misma. Era una jaula más grande y mucho más aterradora que cualquier habitación. Una noche, un aullido solitario de un lobo resonó cerca de la cabaña. El ara saltó, su corazón latiendo con fuerza. Silas, que estaba limpiando su rifle junto al fuego, levantó la vista. No te harán daño. Respetan mi territorio. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué no me respetas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él dejó el rifle y la miró. El ara, te respeto más que cualquier hombre de tu pueblo. Ellos ven a una mujer a la que hay que controlar. Un cuerpo para tener hijos y manos para trabajar en la casa. Yo veo tu espíritu. Y eso es lo único que quiero. Lo que quieres es un cuerpo cálido en tu cama, espetó ella. Sus ojos se oscurecieron. Se levantó y caminó hacia ella. Su instinto le decía que corriera, pero se mantuvo firme. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. No la tocó. Simplemente bajó la mirada a su boca. Si quisiera un cuerpo cálido, podría encontrarlo en cualquier burdel de la ciudad más cercana. No te habría traído a ti. Su voz era ronca y baja. Te traje porque cuando te vi, sentí como si me mirara en un espejo roto. Vi a alguien que tampoco encajaba. El ara no supo qué decir. Esa vulnerabilidad inesperada, esa confesión de soledad, era más seductora que cualquier caricia. Él le tendió la mano, con la palma hacia arriba. Pasea conmigo mañana. Déjame enseñarte mi mundo. Si después de eso todavía quieres irte, te mostraré el camino de vuelta al pueblo. Su corazón dio un vuelco. ¿Una oferta de libertad? ¿Era una trampa? Miró su mano. Era grande y callosa, marcada por años de trabajo duro, pero era una mano que también podía crear belleza. Lentamente, como si tuviera voluntad propia, levantó su propia mano y la colocó sobre la de él. Su piel era cálida y áspera. Fue un contacto simple, pero cargado de significado. Un armisticio. Al día siguiente, exploraron la montaña. Silas se movía por el bosque con la familiaridad de alguien que camina por su propia casa. Le enseñó a identificar las huellas de los animales, a distinguir los cantos de los pájaros, a saber qué bayas eran comestibles y qué raíces tenían propiedades medicinales. No la trataba como a una niña ignorante. La trataba como a una aprendiz. Había una paciencia en él, un deleite silencioso en compartir sus conocimientos. El ara, que siempre había amado la naturaleza, se sintió fascinada. Aprendió a ver el bosque no como un lugar aterrador, sino como un mundo vibrante, lleno de vida y secretos. Por primera vez desde que fue capturada, se sintió relajada. Incluso se rió cuando un arrendajo azul se abalanzó sobre ellos, regañándolos por invadir su territorio. La risa sonó extraña en sus propios oídos, como un instrumento que no había tocado en mucho tiempo. Silas se detuvo y la miró, una sonrisa genuina iluminando sus facciones por primera vez. Le cambió el rostro por completo, borrando la dureza y revelando una calidez que la dejó sin aliento. Se dieron cuenta de que estaban parados muy cerca, la luz del sol moteada filtrándose a través de los árboles y dorando su pelo rojo. Él levantó una mano y, muy suavemente, apartó un mechón de pelo de su cara. Su pulgar rozó su mejilla, un toque tan ligero que fue como el ala de una mariposa. Tienes una risa preciosa, dijo él, su voz apenas un susurro. Deberías usarla más a menudo. Ella no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia su toque, un movimiento involuntario, como una flor que se gira hacia el sol.
Sus ojos se encontraron, y la tensión que había vibrado entre ellos desde su primer encuentro en la tienda se transformó en algo nuevo. Algo más suave. Peligroso. Silas, empezó ella, sin saber qué iba a decir. Él bajó la cabeza lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Ella no lo hizo. Su boca encontró la de ella con una ternura que la sorprendió. No fue un asalto como la primera vez, sino una pregunta. Sus labios eran suaves, exploratorios. Ella respondió con la misma vacilación, abriéndose a él. Fue un beso de descubrimiento, un beso que hablaba de soledad y de un anhelo compartido. Cuando se separaron, estaban sin aliento. El bosque parecía haber enmudecido a su alrededor. Aún te llevaré de vuelta si quieres, dijo él, su voz ronca. Ella negó con la cabeza, una pequeña sacudida. No. No quiero. Fue la verdad más aterradora y liberadora que jamás había pronunciado. La decisión de quedarse lo cambió todo. Ya no era su prisionera, sino su compañera. La tensión de la lucha fue reemplazada por una intimidad floreciente. Hablaban durante horas junto al fuego. Él le contó retazos de su pasado, una familia perdida por la enfermedad, un enfrentamiento con un hombre rico y corrupto en el este que le obligó a huir a las montañas. Y ella le habló de sus sueños aplastados, de su sensación de asfixia en Providence, de su anhelo de algo más. Una noche, mientras una lluvia suave repiqueteaba en el techo, él estaba sentado en el suelo, tallando una nueva figura de madera. Ella se sentó a su lado, observando sus manos moverse con habilidad. Se inclinó y besó su hombro, inhalando su aroma a cuero y a hombre. Él se detuvo, su cuerpo tenso. Ella besó su cuello, sintiendo la vibración cuando él tragó saliva. Deslizó sus manos bajo su camisa, sintiendo el calor y la fuerza de su espalda. Te deseo, Silas, susurró contra su piel, las palabras saliendo con una audacia que nunca pensó que poseería. Se giró, con una expresión de asombro y un deseo ardiente en sus ojos. ¿Estás segura, Elara? Después de lo que. Ella puso un dedo en sus labios. La primera vez, me tomaste. Esta noche, quiero entregármela a ti. Su unión esa noche no fue una batalla, sino un culto. La llevó a la cama y la amó con una lentitud y una reverencia que la deshizo. Cada beso, cada caricia, era deliberado, como si estuviera memorizando su cuerpo. Exploraron el cuerpo del otro con curiosidad y anhelo. Ella trazó sus cicatrices, aprendiendo la historia de su piel. Él adoró sus curvas, susurrándole lo hermosa que era, lo fuerte, lo perfecta. Y cuando finalmente se unió a ella, fue con una ternura que le hizo llorar. Se movieron juntos, una danza lenta y profunda que era a la vez apasionada y profundamente íntima. Le susurraba cosas al oído, cosas obscenas y maravillosas, alabando la forma en que su cuerpo se aferraba al suyo, el sabor de su piel, los pequeños sonidos que hacía. Él la hizo sentir no solo deseada, sino venerada. El clímax fue compartido, un maremoto de placer que los dejó temblando en los brazos del otro. Después, mientras yacían enredados bajo las pieles, con el sonido de la lluvia como única música, Elara supo que había encontrado su hogar. Sin embargo, el mundo que había dejado atrás no se había olvidado de ella. En Providence, su desaparición había causado un pánico que rápidamente se convirtió en histeria. Samuel, con el corazón roto y la culpa carcomiéndole, estaba desesperado. Pero fue el pastor Michael el que se transformó. Su dolor se agrió en una furia justa y fanática. En sus sermones, ya no hablaba del perdón de Dios, sino de su ira vengadora. Silas Blackwood se convirtió en el diablo encarnado, un demonio que había secuestrado el cuerpo y el alma de su inocente cordero. Consiguió convencer a Samuel y a un puñado de los hombres más jóvenes y exaltados del pueblo de que su deber cristiano era ir a las montañas y rescatar a Elara de las garras del diablo. Traeremos a mi hija de vuelta y quemaremos el nido del pecador hasta los cimientos, tronó desde el púlpito. Una tarde, mientras Silas y Elara regresaban de revisar una línea de trampas, un disparo resonó en el valle. Una bala astilló un árbol justo al lado de la cabeza de Elara. Silas reaccionó instantáneamente.
La tiró del caballo y la empujó detrás de una gran roca, sacando su propio rifle con un movimiento fluido. «Quédense atrás», gritó Silas, su voz un rugido que hizo eco en las rocas. «No tienen nada que hacer aquí». «Y hemos venido a por el ara, Blackwood», gritó la voz de Samuel, temblorosa pero decidida, desde el otro lado de la cresta. «Entrégala y tal vez el Señor tenga piedad de tu alma». «Y ella está donde quiere estar», replicó Silas. El ara se asomó por encima de la roca y su corazón se encogió al verlos. Samuel, con su cara honesta ahora contraída por el odio. Los hermanos Abernathy, los hijos del tendero. No eran monstruos. Eran los chicos con los que había crecido. Y venían a matarla. No, venían a matarlo a él para salvarla a ella. Era una pesadilla. «Samuel, vete», gritó ella. «Estoy bien, váyanse a casa». Se hizo un silencio de asombro. Su voz, en lugar de sonar aterrorizada, sonaba enfadada. «El ara, eres tú», gritó Samuel. «Ese demonio te ha embrujado, no te preocupes, te salvaremos». De repente, el ara sintió un estallido de furia. Salvarla. Siempre habían estado intentando salvarla. De sus propios deseos, de su propio espíritu. Ya había tenido suficiente. Antes de que Silas pudiera detenerla, se puso de pie, completamente expuesta sobre la roca. Llevaba puestos sus pantalones de cuero y la camisa de franela de Silas. Su pelo rojo ardía bajo el sol de la tarde. No parecía una víctima. Parecía una reina guerrera. «Yo no necesito que me salven», gritó, su voz resonando con una fuerza que hizo retroceder a los hombres. «Especialmente no de ti, Samuel. Tuve mi oportunidad de tener una vida contigo, una pequeña vida segura en una pequeña jaula bonita, y no la quise. Prefiero un día de libertad aquí arriba que toda una vida de asfixia ahí abajo, este es mi hogar ahora». «Y este», dijo, volviéndose para poner una mano posesiva en el pecho de Silas, «es mi hombre. Si le hacéis daño, me tendréis que matar a mí primero». La conmoción en sus rostros fue total. Vieron a Elara, la hija de su pastor, defendiendo a la bestia de la montaña con un fuego que nunca habían imaginado. Se miraron, la convicción vacilando en sus ojos. Samuel pareció el más devastado. La mujer a la que amaba había elegido a su monstruo. Era un golpe del que su simple mundo nunca podría recuperarse. Silas se mantuvo junto a Elara, su rifle aún en alto, su cuerpo un escudo. Pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de un asombro y un orgullo que eran casi abrumadores. Les habían declarado la guerra, pero al hacerlo, habían consolidado un reino. Y habían coronado a su reina. Los hombres de Pravedence se retiraron ese día, desconcertados y derrotados, llevándose consigo una historia que cambiaría para siempre la leyenda de la bestia de la montaña. Ya no era solo el demonio que había robado a una doncella. Ahora, era el hombre que la reina salvaje de las cumbres había elegido. La convivencia forzada se había transformado en un exilio elegido. Su vida juntos en la montaña se asentó en un ritmo dictado por las estaciones y sus propios deseos. El ara floreció lejos de las miradas críticas de Pravedence. Aprendió a disparar un rifle con una puntería casi tan buena como la de Silas. Se convirtió en una experta en curar pieles y en preparar ungüentos y remedios con las plantas del bosque. Su cuerpo se volvió fuerte y esbelto, sus manos se llenaron de callos que eran un testimonio de su capacidad. Ya no era un adorno que necesitaba ser protegido, era una superviviente, una compañera en todos los sentidos de la palabra. Silas, a su vez, se suavizó por la presencia de ella. El silencio perpetuo de su vida fue reemplazado por la risa, las conversaciones nocturnas y el simple consuelo de no estar solo. La dureza de sus ojos a menudo daba paso a una ternura que reservaba solo para ella. Tallaba para ella no solo pájaros, sino lobos, ciervos y águilas, cada pieza un homenaje al espíritu salvaje que amaba en ella. Su pasión no disminuyó, por el contrario, se profundizó, convirtiéndose en el cimiento de su existencia compartida. Hacer el amor ya no era una tormenta, sino un paisaje en constante cambio, a veces tierno y lento como un deshielo primaveral, otras veces feroz y ardiente como un incendio forestal de verano.
Habían construido un mundo para ellos dos, un reino de dos en la cima de la montaña. Pero la paz es algo frágil en tierras fronterizas. Abajo, en Providence, la vergüenza de la fallida partida de rescate se había convertido en un veneno. El pastor Michael, viendo a los hombres regresar sin su hija y con la historia de su desafiante lealtad a Blackwood, se rompió. Su mente, ya predispuesta al fanatismo, vio la obra del diablo en todas partes. Su hija no estaba simplemente equivocada, estaba poseída, su alma irrevocablemente perdida. Y la única respuesta de un hombre de Dios ante tal mal era la erradicación total. Su fervor encontró un terreno fértil en un nuevo actor que había llegado a la región, un hombre llamado Jebediah Kane. Kane era un antiguo predicador itinerante y un hombre de la ley corrupto, un oportunista que olía la debilidad y el dinero como un buitre huele la carroña. Era dueño de la compañía maderera que había estado mirando con avidez los vastos bosques de pinos en las tierras que Silas consideraba suyas. Las reclamaciones de tierras de Silas eran antiguas y no estaban bien registradas, lo que las hacía vulnerables. Kane vio en la cruzada del pastor Michael la herramienta perfecta. Alimentó el miedo del pastor, citando las escrituras sobre la limpieza de la tierra del mal, mientras planeaba cómo apoderarse de los valiosos recursos madereros una vez que Blackwood fuera eliminado. Juntos, convencieron a los líderes del pueblo de que Silas no era solo una amenaza para el alma de Elara, sino para la seguridad de toda la comunidad. Contrataron a un grupo de hombres rudos, pistoleros y leñadores desesperados, presentándolos como una milicia piadosa para recuperar a la niña perdida. Una mañana de otoño, mientras recogían bayas en una ladera, Elara sintió un cambio en su cuerpo. Una oleada de náuseas, una fatiga que no tenía nada que ver con el trabajo físico. Al principio no le dio importancia, pero cuando el patrón se repitió durante varios días, una posibilidad increíble y aterradora comenzó a arraigarse en su mente. Esa noche, mientras Silas dormía, ella contó los días. Su corazón se aceleró. Era posible. Más que posible. Llevaba en su vientre al hijo del hombre que la había secuestrado. El miedo y una alegría abrumadora lucharon en su interior. Un hijo. Un hijo suyo y de Silas. Una pequeña vida creada no por un deber conyugal, sino por un amor salvaje y apasionado. Cuando le dio la noticia a Silas a la mañana siguiente, la reacción de él no fue la que esperaba. Esperaba alegría, tal vez incluso un orgullo rudo. En cambio, su rostro se convirtió en una máscara de terror absoluto. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando hacia las montañas como si buscara un enemigo en el horizonte. Silas, preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿No estás feliz? Él se giró hacia ella, y sus ojos grises, normalmente tan firmes como el acero, estaban llenos de una vulnerabilidad que nunca había visto. La tomó en sus brazos, su abrazo casi desesperado. Elara, más que feliz. Estoy aterrorizado. Se apartó para mirarla a los ojos, sus manos enmarcando su rostro. Un hijo, una familia, es la única cosa que he querido desde que lo perdí todo. Y ahora que lo tengo, ahora que te tengo a ti, le doy al mundo algo que me puede quitar. La seriedad en su voz la heló. Entendió que su alegría era también la introducción de un miedo atroz. Tenían un futuro que defender, un tesoro que proteger. Su amor había creado el punto más vulnerable de sus vidas. Su premonición resultó ser cierta. Unas semanas después, uno de los pocos aliados de Silas, un viejo trampero llamado Jet que vivía a varias millas de distancia, llegó a la cabaña herido y sin aliento. Se están organizando, Silas, jadeó. Kane el maderero y el predicador loco. Han contratado a una docena de hombres. No vienen a hablar. Vienen a limpiar la montaña. Dicen que tienen la ley de su lado. El invierno se acercaba, y Silas sabía que la nieve sería su mejor defensa. Podrían aguantar en la cabaña, bien abastecidos, hasta que la tormenta hiciera que las montañas fueran intransitables. Pero ahora, con Elara embarazada, el riesgo era demasiado grande. Tenía que terminar con esto. Decidió bajar y enfrentarse a ellos. No en Providence, sino en el campamento maderero de Kane, donde se reunían los pistoleros. Es un error, le suplicó Elara.
serás uno contra una docena. Quédate aquí. Luchemos juntos. No, dijo él firmemente. Tú y nuestro hijo sois lo único que importa. Voy a cortar la cabeza de la serpiente antes de que pueda trepar por la montaña. Me escabulliré, haré lo que tengo que hacer y volveré antes del amanecer. Le dio un beso largo y profundo, lleno de promesas y miedo. Atranca la puerta detrás de mí. Y no se la abras a nadie, ¿entendido? Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo vio desaparecer en la noche, una sombra fundiéndose con otras sombras, y sintió un terror más frío que cualquier viento de invierno. Él era la montaña. Era la fuerza de la naturaleza. Pero también era un hombre, de carne y hueso. Y estaba caminando hacia una trampa. Pero el pastor Michael y Cain eran más astutos de lo que Silas pensaba. Habían anticipado su movimiento. El ataque al campamento maderero era una distracción, un cebo. Mientras la mayoría de los hombres se preparaban para la confrontación con Silas, Cain envió a un grupo más pequeño y sigiloso por otro sendero hacia la cabaña. El líder de este grupo era el propio pastor Michael, con los ojos brillando con un celo febril y un revólver en la mano. La verdadera presa no era la bestia, era su reina y el fruto impío de su unión. El ara, acurrucada junto al fuego, rezaba. El sonido de un caballo acercándose la hizo saltar, con el corazón en la garganta. Se apresuró a mirar por la pequeña rendija de la ventana, esperando ver a Silas. En su lugar, vio la silueta de su padre. El ara, gritó la voz de su padre. Hija, abre la puerta, estoy aquí para llevarte a casa, Blackwood está muerto, lo hemos matado, eres libre. Una mentira. Sabía que era una mentira. Pero la palabra muerto la golpeó como un puñetazo físico. Su padre no habría venido solo. Agarró el rifle de repuesto de Silas. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una determinación helada. Comprobó la carga. Este era su hogar. El hombre al que amaba estaba luchando por ellos. Y ella llevaba a su hijo. Ya no era la hija del pastor. Era la compañera del lobo. Lárgate de aquí, gritó, su voz sorprendentemente fuerte. Esta es mi casa. Hubo un silencio, y luego la voz de su padre cambió, perdiendo toda su falsa calidez. Has sido contaminada por la bestia. Si no sales por la buena voluntad de Dios, te sacaremos por el fuego de su ira. Una antorcha ardiente fue arrojada contra la pared de troncos secos de la cabaña. El fuego prendió rápidamente, la llama lamiendo la madera. Otro hombre apareció y arrojó una segunda antorcha sobre el techo de tejas. El pánico se apoderó de ella, pero luchó contra él. Silas la había preparado para esto. Debajo de una tabla suelta del suelo había una pequeña trampilla que conducía a una bodega excavada, un escondite de emergencia con una salida oculta entre unas rocas a 50 metros de la cabaña. Era un refugio para tormentas, pero ahora era su única vía de escape. Agarró una bolsa con algunos suministros y la vieja y cálida manta de piel de oso y se deslizó por la trampilla justo cuando la puerta principal era derribada a hachazos. Abajo, en la oscuridad húmeda y terrosa, escuchó los gritos de los hombres mientras saqueaban su hogar, buscando cualquier señal de ella. La cabaña, su santuario, ardía sobre su cabeza. El humo empezó a filtrarse. Gateando a través del túnel estrecho, finalmente salió al aire frío de la noche, detrás del muro de rocas. Miró hacia atrás y vio su hogar envuelto en llamas, una pira funeraria en la oscuridad de la montaña. Las siluetas de su padre y los otros hombres se recortaban contra el fuego. Vio a su padre caer de rodillas, levantando las manos al cielo, no en desesperación, sino en éxtasis triunfante, como si acabara de realizar un exorcismo sagrado. Se internó en el bosque, moviéndose tan silenciosamente como Silas le había enseñado, las lágrimas helándose en sus mejillas. No lloraba por la cabaña, ni por las cosas que habían perdido. Lloraba porque el hombre que le había dado la vida estaba intentando con tanto ahínco destruírsela. Mientras tanto, en el valle, Silas se dio cuenta de la trampa. No hubo ataque sorpresa, en su lugar, se encontró con una emboscada bien planeada. Luchó con la ferocidad de un animal acorralado,
usando la oscuridad y su conocimiento del terreno a su favor. No era una bestia insensata, era una estratega brillante y brutal. Pero entonces vio el resplandor anaranjado en la cima de la montaña. Fuego. En la dirección de su cabaña. De su hogar. De Elara. Un rugido de pura rabia y terror surgió de lo más profundo de su ser. Ya no se trataba de estrategia ni de supervivencia. Se trataba de venganza. Se convirtió en la bestia que todos decían que era, una fuerza imparable de la naturaleza. Los hombres de Cain, que esperaban un trampero asustado, se encontraron con un demonio de la montaña enloquecido por el miedo a perderlo todo de nuevo. La batalla fue corta y brutal. Cuando amaneció, Silas estaba solo en el campo de batalla, herido, agotado, pero vivo. Dejó a los hombres de Cain donde cayeron y corrió. Corrió montaña arriba, sin sentir el dolor de sus heridas, con un solo pensamiento martilleando en su mente, Elara. Al llegar al claro, su corazón se detuvo. Todo lo que quedaba de su hogar era un esqueleto carbonizado y humeante. Un gemido de agonía se escapó de sus labios. Cayó de rodillas ante las ruinas, la ceniza manchando sus manos. La había perdido. Había fallado. Había dejado que el mundo exterior los destruyera. Rebuscó entre los escombros, su mente negándose a aceptar lo impensable. No encontró nada. Y entonces, una pequeña figura emergió del bosque, envuelta en una manta de piel de oso. Elara. Estaba cubierta de hollín, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos, pero estaba viva. Estaba ilesa. Se quedó inmóvil por un momento, simplemente mirándola, incapaz de creer que fuera real. Luego, ella corrió hacia él. Él se encontró con ella a mitad de camino, y la levantó en un abrazo que amenazó con romperle las costillas. Enterró su rostro en su cabello, inhalando su olor, asegurándose de que era ella. Pensé que te había perdido, susurró él, su voz rota por la emoción. Nuestro hogar, sollozó ella contra su pecho. Él la apartó suavemente y sostuvo su rostro entre sus manos, sus ojos recorriendo cada centímetro de ella. Podemos construir otro hogar, dijo, su voz firme de nuevo. Las casas son solo madera y piedra. Tú eres el hogar. Limpió las lágrimas de sus mejillas. Miraron las ruinas humeantes y luego se miraron el uno al otro. Lo habían perdido todo. Pero se tenían a sí mismos. Tenían a su hijo nonato. Y tenían una rabia fría y compartida. No habían buscado esta guerra, pero ahora que la guerra les había llegado, no habría retirada. No había perdón. La montaña había sido profanada. Y exigiría una retribución. Se establecieron temporalmente en la cueva del viejo Yed, y Silas comenzó a planificar. La bestia herida es la más peligrosa. Utilizó su conocimiento de la montaña para convertirse en un fantasma, una leyenda de terror para los hombres de Cain. Las herramientas desaparecían. Los equipos de tala se encontraban con accidentes extraños. Los centinelas oían susurros en el viento y veían sombras moviéndose entre los árboles. Cain, furioso y frustrado, redobló sus esfuerzos, enviando más hombres a las montañas para cazar a la bestia de Blackwood. Elara no se quedó al margen. Se convirtió en sus ojos y sus oídos, usando su tamaño más pequeño y su agilidad para explorar, dejando mensajes para Jed y saboteando suministros. Eran un equipo, una unidad de dos luchando por su derecho a existir. La confrontación final se produjo semanas después, cuando se pronosticaba la primera gran nevada de la temporada. Silas sabía que era su última oportunidad antes de que el invierno los encerrara o los matara de hambre. Envió un mensaje a través de Jed de que se rendiría a Cain y al pastor, pero solo si se encontraban con él solos, en el claro donde una vez estuvo su cabaña. Era una trampa obvia, pero la arrogancia de Cain y el fanatismo del pastor Michael lo cegaron. Acudieron, trayendo a sus hombres y rodeando el claro. El pastor Michael llegó al centro del claro carbonizado, con la Biblia en una mano y el revólver en la otra. Cain se quedó en el borde del bosque con sus pistoleros. Sal, demonio, gritó el pastor. Enfréntate al juicio de Dios. Silas salió de entre los árboles en el lado opuesto del claro. Estaba solo, demacrado,
pero sus ojos ardían con una luz helada. Tu Dios no tiene jurisdicción en mi montaña, predicador. Pero el verdadero plan ya estaba en marcha. Lejos del claro, el Ara, con su vientre ahora visiblemente redondeado, estaba llevando a cabo su parte. Usando la dinamita que Silas había tomado prestada de la operación maderera de Cain, creó un desprendimiento de rocas cuidadosamente planeado. El estruendo fue ensordecedor. Un muro de roca y tierra se derrumbó, bloqueando el único camino de regreso al pueblo y atrapando a Cain y a sus hombres en el valle. Estaban aislados. Atrapados. La nevada comenzó a caer, copos grandes y húmedos que prometían una tormenta. En el claro, el caos se apoderó de los hombres de Cain al darse cuenta de su situación. En ese momento, Silas no atacó. Simplemente sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Desapareció de nuevo entre los árboles. La montaña, ahora su aliada, se convertiría en la prisión y el verdugo de esos hombres. Cain, enfurecido, disparó su pistola hacia los árboles, una rabia inútil. El pastor Michael, sin embargo, se quedó quieto, mirando las cenizas de la cabaña, y entonces lo entendió. Todo era por ella. Por el Ara. Y en ese momento, emergiendo del bosque detrás de Silas, la vio. Vio a su hija, la mano protectora sobre su vientre, parada al lado del monstruo, mirándolo no con miedo, sino con un amor feroz. La visión lo destrozó. Toda su justificación, su ira justa, se desmoronó. Esa mujer fuerte y embarazada que lo miraba con ojos de acero no era un cordero perdido. Era una loba defendiendo a su manada. La tormenta de nieve se desató con toda su furia. Cain y sus hombres, sin preparación para el invierno de la montaña, perecieron en cuestión de semanas, víctimas del frío, el hambre y la guerra psicológica librada por Silas, que los acosó hasta que la propia naturaleza los reclamó. Pero Silas no tocó a un hombre. Dejó que su montaña hiciera el trabajo. Solo quedaba el pastor. En la peor de las tormentas, Silas se lo llevó, no para matarlo, sino para dejarlo en una vieja cabaña de tramperos abandonada con comida suficiente para una semana. Lo dejó con una elección. Luchaste contra mi mundo, le dijo Silas. Ahora, sobrevive en él. O muere. El Ara se enfrentó a su padre una última vez antes de que lo dejaran. No había ira en ella, solo una tristeza profunda. Tanto predicaba sobre el amor, padre. Pero nunca entendiste lo que era. El amor no es una jaula. Es la libertad de elegir tu propio cielo. Meses después, en primavera, cuando la nieve se derritió, la gente de Providence encontró al pastor Michael. Estaba vivo, pero transformado. Su fanatismo había sido reemplazado por un silencio hueco. El duro invierno en las montañas no había matado su cuerpo, pero había matado su orgullo, dejándolo un hombre roto que había sido testigo del poder de un mundo que no podía controlar. Años más tarde, una nueva cabaña se alzaba en el claro, más grande y fuerte que la anterior. Un niño pequeño con el pelo rojo de su madre y los ojos grises de su padre jugaba en la puerta, lanzando un pájaro de madera al aire. Silas y el Ara lo observaban desde el porche, sus manos entrelazadas. Estaban esperando a su segundo hijo. Habían encontrado su paz, no huyendo del mundo, sino reclamando un pedazo de él como propio. Ya no eran una bestia y su cautiva, sino los fundadores de una dinastía de la montaña, un legado construido sobre la indómita libertad y un amor que había ardido más que cualquier fuego. Lo perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo su versión de la piedad podía salvar el alma de su hija. Pero cuando la vio renacer, libre y amada en los brazos del hombre al que llamaba demonio, el duro invierno de la montaña le enseñó la lección más difícil de su vida. La historia de el Ara y Silas es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de un espíritu no está en la docilidad ni en la obediencia, sino en la fuerza para elegir nuestro propio camino. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para encontrar, a través de la lucha y la supervivencia, la persona que siempre debimos ser. Al lado del botón suscribirse, puedes hacerte miembro del canal haciendo clic en unirse y obtener ventajas exclusivas, con historias especiales y también más apasionadas. Así nos ayudas a seguir creando historias y a apoyar a mi familia.
Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.